El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, que está plasmada en el texto sagrado por inspiración. Esa verdad que está escrita por inspiración y que tiene mucho que ver con la revelación que se le tiene que ser descubierta por el Espíritu en iluminación a todos aquellos que busquen de indagar, de escudriñar el texto sagrado, que sean dirigidos por el Espíritu, que se dejen guiar por el Espíritu para tal acción. El trabajo de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el objetivo principal es perfeccionar a los santos. El término perfeccionar es catartismo, que significa llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Pero es el trabajo de los 5 ministerios. De eso me ocupo como maestro, porque para lograr dicho objetivo, estudio, indago, escudriño, le dedico tiempo, soy responsable en el asunto, me mantengo en esto, soy constante, perseverante, persistente. Entro a veces en el campo de la abstinencia, donde hay cosas de las cuales tengo que abstenerme, que atentan en contra del tiempo que debo dedicar al estudio de las Escrituras. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando los griegos se quejaron de que las viudas no eran atendidas, estaban totalmente desatendidas, Pedro dijo: búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo que se encarguen de atender las mesas, o sea, cuidar pobres, viudas y menesterosos. Nosotros nos vamos a descuidar 2 cosas: la vida de intimidad, que tiene que ver con la oración, y el estudio de la palabra. Eso fue claro, el apóstol Pablo fue muy claro con el asunto. Eso es lo que a eso me dedico, a estudiar. Tengo ya 38 años estudiando las Escrituras, 30 años ejerciendo el ministerio de maestro a nivel nacional e internacional. Y hemos estado trabajando. Este es mi llamado. Este es el más grande de los llamados que Dios le puede hacer a un hombre. Pablo lo compara como el supremo llamamiento, y el término supremo es el más grande de los llamados. Y Pablo dice que las características de un llamado está en proporción directa de la naturaleza de quien te llama. En el caso del llamado de los 5 ministerios, si fuiste llamado por Dios, pues no hay un llamado más grande que el que Dios haga. Por eso Pablo dice que eso es un supremo llamamiento, el más grande de los llamados, porque fuimos llamados por el Eterno. Le doy gracias a Dios que me escogió. Sé que fuera de este recinto hay gente con mayores capacidades que las mías, pero a Dios le plació, y hablando del término vulgar, no obsceno, vulgar, a Dios le dio la gana de que fuera yo. Y gracias doy al conjunto de la deidad, a mi Padre, a mi hermano Jesús, mi Salvador, y al Espíritu Santo, que es mi consolador y que está morando en mí. Maestro José Briceño transmite desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para el mundo, pasando fronteras. Pido por favor que los que me están escuchando, 2 cositas pido por favor. 1, suscríbanse a mi canal, inviten a otros a que se suscriban, denle clic a la campanita, y 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compartan, ¿ok? Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la escatología bíblica, eventos del porvenir. En esta oportunidad, que esta es nuestra tercera clase, y nos toca tratar, o me toca tratar, el tópico acerca del concepto del término arrebatamiento en el sentido etimológico.
Una de las reglas, códigos y principios de interpretación bíblica, cuando estudiamos las Escrituras y queremos hacer una exégesis de las Escrituras, no debemos nunca de dejar de tomar en cuenta este principio. Estudiar la raíz del término, la etimología del término, el significado original desde su raíz, por ende, porque de allí parte una mayor iluminación, una mayor luz, una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. Porque en griego, un término escrito en el español, en nuestras traducciones, por decir algo, la Casillero de Reina y Cipriano de Valera, entre otras, en el español, un término puede tener, puede verse escrito en diferentes formas o diferentes términos en el griego, koiné, pero en nuestra Biblia lo colocaron un solo término. Por decir el término amor, en la Biblia aparece en unas partes ero, en otras partes aparece filí, en otras partes aparece ágape, pero en nuestra Biblia aparece amor en todas partes, amor, 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 amor en todas partes, y no define de qué tipo de amor se está tratando el que escribe. Por eso es importante tomar en cuenta la etimología de los términos, el origen. Eso es una regla y código de interpretación. Entonces, en el griego existen tres términos para hacer referencia al arrebatamiento, arrebatamiento de los cuales vamos a analizar etimológicamente y poder tener las propiedades que hay en cada uno de ellas. Primero aparece el término sunarpaso. El término sunarpaso, usted va a la Biblia y aparece el término arrebatamiento, sin embargo no se ajusta a la glorificación del cuerpo, al traslado de la iglesia, no se ajusta. De ellos hay dos que no se ajustan, hay uno que se ajustan de los tres. Por eso es que es importante estudiar esto. Tenemos primero el término sunarpaso, que aunque aparezca en la Biblia con el sentido textualmente dice arrebatamiento, pues no se está refiriendo al traslado de la iglesia. ¿Por qué? Por las características del término, porque se utilizó en el griego koiné, fue sunarpaso. En el sentido etimológico, este término con el prefijo sun del vocablo arpaso se usa intensivamente e indica, oiga lo que indica, oiga la naturaleza de ese término, que está totalmente en contraste al traslado de la iglesia. Tiene que ver con apoderarse a las fuerzas. Se usa de la posesión de demonios, según lo que está escrito en Lucas, el capítulo 8, verso 29. También es usado en la aprehensión de una persona con violencia para causar daño. Eso se usa en Hechos, el capítulo 6, verso 12, capítulo 19, verso 29. También se usa del viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar, según Hechos 27:15. Ese es sunarpaso. Sunarpaso es el acto vamos a ser más claro en el concepto. Simplificándolo, sunarpaso es el acto de llevarse algo en forma repentina usando la violencia, y lo que te llevas no te pertenece. Este es el término que se ajusta al rapto, vocablo que, lamentándolo mucho, ha venido siendo utilizado, muy utilizado en el lenguaje de la iglesia contemporánea, pero que cuando nos queremos referir al arrebatamiento de la iglesia, de lo que Pablo hace mención en sus cartas,
pues se utilizó el término rapto, cuyo término no tiene nada que ver con arrebatamiento de la iglesia, porque se ajusta al término sunarpazo, que es el acto de llevarse algo en forma repentina usando la violencia, y lo que te llevas no te pertenece. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el sentido etimológico, no existe el rapto en relación a la iglesia, no existe. Ese término rapto, ese vocablo, sáquelo del lenguaje, porque desde el punto de vista teológico la iglesia no va a ser raptada, la iglesia va a ser arrebatada, no raptada. Porque el término que utilizaron los apóstoles para hablar acerca de la glorificación del cuerpo, la resurrección de los muertos y la transformación de los que estén vivos es arrebatamiento. El segundo término es diarpazo. Este es el segundo término, diarpazo. D-I-A-R-P-A-Z-O. Diarpazo. Término que tiende a tener las mismas características del sunarpazo, pero está asociado con el saqueo, según Mateos 12:29, Mateos 13:19. Tiene que ver con la toma involuntaria, según Juan 6:15, Hechos 23:10. Tiene que ver con el arremeter para producir daños, según Juan, el capítulo 10, verso 12, verso 28 y verso 29. Ese es diarpazo, que tiene un denominador común o las mismas características de sunarpazo. Ahora, tenemos el término arpazo, A-R-P-A-S-O, arpazo, que indica llevarse algo en forma súbita o repentina sin usar la violencia. Y lo que te llevas es de tu pertenencia, es de tu propiedad. Este es el término usado para hacer referencia al arrebato que se dio por el Espíritu en la persona de Felipe cuando bautizó al eunuco. Este fue el término, según Hechos 10:39, este fue el término de Pablo cuando fue traspuesto al paraíso, al tercer cielo, según segunda carta a Corintios 12:2-4. Y es el mismo término, arpazo, que Pablo utilizó para el traslado de la iglesia, que es la primera... Eso está en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 17. Este término, arpazo, fue el término que utilizó el apóstol Pablo para hacer referencia al traslado de la iglesia, por la razón que Cristo no viene a raptar, sino a arrebatar su iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros le pertenecemos, Él nos compró con su sangre. Eso está escrito en primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 17. Ahora, vamos a entrar en el tópico, hacer un análisis de las diferentes escuelas y posiciones y las diferentes complejidades de la materia en relación al traslado de la iglesia. Vamos a hacer un análisis. Entonces, después de haber presentado los diferentes términos en relación al uso de una avenida, y después de haber utilizado, de haber analizado los diferentes términos en relación al arrebatamiento o al rapto en contraste al arrebatamiento, vamos a comenzar a presentar las diferentes posiciones y escuelas teológicas en relación al arrebatamiento de la iglesia. Y de esta forma vamos a ir descartando. Digo vamos a ir porque usted tiene que hacer un análisis conmigo, no me deje solo, preste atención, tome papel, tome un apuntador, tome un lápiz, una nota para que usted tome nota, vaya a los textos, pare el audio-imagen, estudie
Entonces vamos a hacer un análisis para ir descartando las que no se ajustan a la verdad del programa escatológico de Dios en el establecimiento de su reino. No se le olvide lo que antes le enseñé, que la verdad de Dios en el pensamiento de Dios es absoluto. O sea, no hay lugar para hablar de escuelas en relación al pensamiento de Dios, porque la verdad de Dios es una. Dios no tiene problemas de bipolaridad ni ambigüedad. Dios, en lo que Él decretó, de lo que está escrito y ya está establecido en el texto sagrado, es un pensamiento y eso se mantiene. Es decir, le voy a dar un ejemplo con una verdad paralela. Hay dos escuelas, la que enseña que la verdad, que la salvación, que un creyente puede perder la salvación, y la escuela que dice que un creyente no puede perder la salvación. Ok, estos dos pensamientos que están en contraste, uno de ellos se sostiene en la teología, en la rama de la soteriología, porque uno de ellos es el pensamiento de Dios. Dios no piensa de dos formas. Para Dios la salvación se pierde o no se pierde. No, las dos no son de Dios, es una. O para Dios el creyente puede perder su salvación, o para Dios el creyente no puede perder su salvación. Una de las dos es. ¿Cuál es? Ese es el trabajo nuestro como ministro, aún como feligres, escudriñar las escrituras, indagar el texto sagrado para ir a la verdad del pensamiento de Dios en relación a A o a B. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted entienda. Vamos a presentar diferentes escuelas para ver cuál de ellas es el pensamiento de Dios, cuál de ellas representa el pensamiento de Dios, cuál de ellas es la verdad absoluta, la verdad verdadera plasmada en el texto sagrado según el programa de Dios, porque todas no pueden ser de Dios. Porque ante una verdad absoluta, ante la verdad verdadera de Dios, ante el pensamiento de Dios, no hay lugar para opinar, para cuestionar, para dudar, para a mí me parece, para yo creo. No, para darle mi propia interpretación al texto sagrado, no hay lugar para eso. ¿Ok? Vamos a comenzar con el traslado parcial. Óigase bien, vamos a comenzar con el traslado parcial. Vamos a dar razones, el por qué esta escuela es la que se ajusta al pensamiento de Dios, o es la escuela que negativamente no se ajusta al pensamiento de Dios. Porque yo debo presentar como maestro y por ética y como principio de educación, de formación, de enseñanza, de pedagogía, yo debo presentar todas las escuelas que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia para ver cuál de ellas es la que se ajusta al pensamiento de Dios en relación a su programa para el futuro. Comencemos con el traslado parcial. ¿Okay? Esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ellas que se levantará y otras que se quedarán. O sea, ellos alegan que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, pues habrá un grupo de creyentes que se quedará y otros grupos que se van. Un grupo de hijos de Dios que se quedarán y otros que se irán con el Señor. Entonces, en esta escuela, la del traslado parcial, se discute que no todos los creyentes serán tomados en el traslado de la iglesia. Solo los que estén velando y esperando ese evento y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad y un alto nivel de santidad que los hace dignos de ser incluidos en dicho traslado. Eso es lo que ellos enseñan. Entonces, la posición de esta escuela tiene su fundamento
en un mal entendimiento debido a una mala interpretación del texto sagrado. Indiscutiblemente. Bueno, a continuación voy a dar razones para descartar esta escuela, considerándola falsa en la rama de la teología. O sea que cuando alguien le dice a usted, vive en santidad porque si Cristo viene usted se queda, pues aquí no vamos a quedar todos, porque si la venida de Cristo por la iglesia está superaditada a la vida de santidad en la que vive el creyente, pues nunca va a venir. Porque nadie va a estar en santidad total y absoluta y completa cuando Cristo venga. Nadie. El que no tiene problemas de inmoralidad sexual, tiene problemas de resentimientos. El que no tiene problemas de inmoralidad sexual y de resentimiento, tiene problemas de litigio con la lengua. El que no tiene problemas de resentimiento y de inmoralidad sexual y de litigio, tiene problemas de filalguria, de amor al dinero, y para usted de contar. Entonces, vamos a estar claros. ¿Quién va a estar en santidad completa y absoluta cuando Cristo venga para irse con el Señor? Nadie. Nadie. Entonces, vamos a dar razones que niegan la credibilidad de esta escuela. ¿Cuál? La del traslado parcial. Primera razón. Lo primero que hay que analizar en relación a esta escuela es que niegan lo absoluto, lo incondicional y lo equitativo de la salvación en la vida del hombre. Óigase esta fuerza. La salvación que el Eterno, el Elohim, el gran yo soy, impartió en el hombre, es producto de la justificación y la vivificación que emanó del ser de Dios mediante el Espíritu Santo. Entonces, de la única forma de aceptar esta escuela, la del traslado parcial, como válida, es determinar que el grupo que se quedó, según ellos, según su interpretación, en algún momento perdieron la justicia y la vida impartida por Dios. O sea, perdieron la salvación. Entonces, si hacemos un análisis exegético a la fuerza y la veracidad que tiene la justificación y la vivificación que llevaron a un hombre a un estado de regeneración, es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación estando en el estado de regeneración. Lo vuelvo a repetir. Ahora, el defensor de esta doctrina de la traslado parcial desconoce por completo la fuerza y los valores que hay en los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario en el mundo espiritual, y que cuyos incidentes son redención, hablando de sus tipos de redención, que son 4: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Son 4: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Niegan la fuerza y el valor que hay en la remisión, y niegan la fuerza y el valor que hay en la propiciación, que fueron los 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario: redención con sus 4 tipos de redención, remisión y propiciación. Entonces, en estos incidentes está revelado el plan de salvación mediante Dios en la persona de Jesucristo, causada por su Espíritu Santo. O sea que esto indica, estos incidentes llevaron al hombre, después de haber creído, a un estado de regeneración absoluta, sin vuelta atrás, que es el término regeneración. Indica volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán. O sea, Dios nos volvió a llevar al estado de Adán antes de caer, con una justicia y con una vida
aunque todavía tengamos problemas con el alma, porque eso es el proceso de la santidad. El hombre debe sufrir para es el proceso de la salvación. El hombre debe sufrir 3 incidentes que son una metaneuma, una metanoia y una metamorfosis. Eso tiene que ver con soteriología. Metaneuma, un cambio de espíritu, ya se dio. Metanoia, un cambio de mente que tiene que ver con la renovación de la mente, quebrantamiento de la voluntad y la canalización de las emociones, que eso se está dando y se debe dar mediante el Espíritu a través de los elementos que el Espíritu Santo tiene para alcanzar dicho objetivo. Y se debe dar una metamorfosis, que es cuando Cristo venga y haya la glorificación del cuerpo. ¿Ok? Entonces, estos incidentes llevaron al hombre, después de haber creído, a un estado de regeneración absoluta sin vuelta atrás. Señores, reitero, para que un hijo de Dios, o sea, después de que él tenga la justicia divina, después que él tenga la justicia, la vida eterna, y tenga el Espíritu Santo morando en él, y esté en el estado de regeneración, que es absoluto, que no es ambigua, que no es superflua, que no puedes regresarlo nunca, para que un hijo de Dios no forme parte del programa de la glorificación en la venida de Jesús, tuvo que haber perdido su estado de regeneración, lo cual es totalmente imposible. Eso es equitativo, eso es absoluto, eso está en el ser del hombre, eso lo produjo Dios mediante el Espíritu. Claro, yo entiendo que hay gentes que ya están pensando, y que del texto que dice que si persevera hasta el fin será salvo, que del texto de los hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber obtenido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a su adversario, que es el texto cuando Pablo dice que si descuidamos esta salvación tan grande. Bueno, todo eso tiene una explicación. Yo le puedo a usted explicar que allí no se está hablando de la pérdida de la salvación, pero para entrar en eso tenemos que abandonar la escatología para entrar en soteriología. Entonces, por eso es que la teología se enlaza. Por eso es que un hombre de Dios o nosotros como ministros debemos ser polifacéticos en el estudio de las Escrituras, que no haya una área de ella que dejemos de conocer. Ahora, por otro lado, hay que entender que el traslado de la iglesia no depende de la ética, la moral, las reglas de urbanidad o la vida de santidad en forma absoluta en la cual el creyente vive para cuando Cristo venga. Porque de ser así, nadie participaría del traslado estando en vida. Porque mi pregunta es, ¿quién estará en santidad absoluta, total y completa para cuando Cristo venga? Nadie. Por otra parte, no hay un solo pasaje que así lo confirme. Lo que se han tomado para defender el traslado parcial están fuera del texto, del contexto, totalmente descontextualizado, distorsionado, desfasado. Reitero, la garantía que un hijo de Dios se levante en el traslado es la regeneración que se dio en él por causa de su justificación, y la vida de Dios impartida en su espíritu, que dicha justificación e impartición de vida eterna se dio por los incidentes que ya los nombré, dados en la cruz del Calvario, que son la redención, que son los tipos de redención, ya los nombré, agoraxos, lutros y apolutrosis, la remisión y la propiciación, que estos incidentes se dieron en la cruz del Calvario en el mundo espiritual, y que nadie, ni los civiles, ni el populacho, ni los militares, ni los religiosos que estuvieron al frente de la cruz vieron estos incidentes. Eso se dio en el mundo espiritual.
Eso se le fue revelado al apóstol Pablo y él lo entendió perfectamente y lo escribió y se le fue iluminado. Ahora, primera razón que niegan la credibilidad de esta escuela. La primera es que aquí ya dimos la primera razón. Vamos a la segunda. La segunda razón, niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Segunda razón, niegan la consumación del cuerpo, de la salvación del cuerpo de Cristo. O sea que según, ¿qué usted quiere decir con esto, maestro? Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleos como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia, que es su cuerpo. Quien no participa de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia, aunque estaba en el conglomerado de ella. Fíjese bien esto. O sea, es un creyente nominal. Estaba ahí en la iglesia, pero no tenía la justicia, no tenía la vida, no tenía el Espíritu, no tenía la vida de Dios, no era salvo. El término iglesia del griego es eklesia, que indica un conglomerado de gentes que fueron escogidas y que se congregan para un fin. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que está escrito en Mateo 16-18. Gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que haya otras iglesias que no son de la propiedad de Jesús, ya que no forman parte de su cuerpo. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia de Jesús. Esto es del cuerpo de Cristo. Los que son regenerados, que tienen justicia y que tienen vida. Los que no son iglesias y por ende no pertenecen al cuerpo de Cristo se quedarán, pero no son iglesias. No es lugar de un traslado parcial. Los que no se fueron no son iglesias, punto. Entonces no se puede hablar de un traslado parcial. Entonces, por esta causa, yo alego como maestro que no hay la posibilidad de que hayan gente que se queden en el traslado de la iglesia formando parte de la misma. Si son parte del cuerpo de Cristo, señores, no se van a quedar. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por parte, negando así la consumación de la salvación en ella. Y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. O sea que cuando Cristo venga y se lleve parte de la iglesia y otras se queden porque están descarriados o porque no están en santidad absoluta, total y completa, y llega al cielo, el Padre le va a preguntar a Cristo, ¿y qué pasó con los demás? No, me trae el 50% porque los demás están descarriados. O sea, al cielo se fue el cuerpo de Cristo desmembrado. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Vuelvo a repetir, en el traslado de la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por parte, negando así la consumación de la salvación en ella. Y esto estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo en la primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 51 y el 54. Cito: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí no hay parcialidad. Si usted busca la primera carta a los tesalonicenses que el apóstol Pablo escribe, el capítulo 4, el verso 13 al 17, mire cómo Pablo lo presenta. Cito: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, él expresa de esta manera, cito: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese término, todos, para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que forman parte del arrebatamiento, no da lugar ni da la posibilidad de que algunos de ellos se queden y dejen de participar de dichos acontecimientos siendo parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Todos. ¿Cuántos? Todos. Tanto los que duermen y los que viven se levantarán con el Señor. Ninguno se quedará. Por tanto, por lo que les vengo diciendo y el apóstol Pablo presenta, las escrituras lo presentan bien claro, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. Porque la consumación de la salvación de la iglesia se va a dar en la glorificación del cuerpo. Oiga bien, quien venció la muerte fue Cristo y la venció por nosotros, en el sentido de que el único que ha resucitado para no ver muerte es Jesús. Nadie más. Todos los que murieron y se levantaron de la tumba, ahí no hubo una resurrección, hubo una resucitación. Porque resucitación es levantarse de los muertos para volver a morir. Resurrección es levantarse de los muertos para no morir más. El único ser humano en este mundo que ha resucitado, que se ha cumplido en él una resurrección, ese es Jesús. Esa es la primicia. Es el único. Después vendremos nosotros. Ahora, la salvación del hombre es integral y en parte es progresiva. El hombre fue salvo, hablando del espíritu, una metaneuma, cambio de espíritu, está siendo salvo, hablando del alma, una metanoia, y será salvo. Es decir, en la transformación del cuerpo. Esto tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con la glorificación del cuerpo, que es la metamorfosis. Te lo explico bien claro. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo en la formación del carácter y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Y esto lo presenta Pablo. Pablo es bien claro. En Romanos, el capítulo 13, verso 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si cuando creímos somos salvos, porque Pablo dijo que está más cerca de nuestra salvación, porque está hablando de la glorificación del cuerpo. E Isaías, el capítulo 25, verso 8 dice, cito: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, reitero, solo se levantarán de los que estén en vidas en el traslado de la iglesia los que formen parte del cuerpo de Cristo y los que murieron en Cristo, los hijos de Dios, los que fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo. Punto. Vamos a leer, vamos a dar textos
Vamos a leer Biblia. Segunda carta a Corintios, el capítulo 1, verso 21 al 22, dice, cito, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con nosotros en Cristo. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si usted lee segunda carta a Corintios 5:5, dice, cito, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si usted lee Efesios el capítulo 1, verso 13, dice, cito, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pero si usted lee Efesios 4:30, cito, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Preste atención a esto que tiene que ver con un poquito de neumatología. Hay que tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre el sello y la impresión del sello, que es el sellado. Fíjate, ya me metí en neumatología para que usted pueda entender bien esto del traslado parcial, como esto es una escuela que se cae del pensamiento de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios no responde por ella. Ya me metí en neumatología, por eso es que la teología es polifacética. Es imposible dejar de hablar del Espíritu Santo hablando de escatología. Es imposible dejar de hablar de cristología hablando de escatología y viceversa. Esto se enlaza. Por eso quiero que me preste atención. Hay que tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre el sello y la impresión del sello, que dicha impresión es lo que se conoce como el sellado. El sello es el objeto que se usa para sellar, el implemento, el instrumento. Vuelvo a repetir, el sello es el objeto que se usa para sellar, desde el punto de vista físico, natural. Es el implemento, es el instrumento. El sellado es el estigma, el estampe que queda impreso por la acción del sellar. Ese estigma, ese estampe o impresión de las cuales el apóstol Pablo hace referencia cuando dice que fuimos sellados por el Espíritu. Vuelvo a repetir, ese estigma, este estampe, esa impresión que Dios dejó en el espíritu del hombre como propiedad de él para el día de la redención integral, es la justicia divina y la vida eterna, que nos hacen propiedad de Dios, el cual Pablo lo llama las arras del Espíritu. De la única forma que un hijo de Dios que ya tiene el estigma, el estampe o la impresión que es la justicia divina y la vida eterna en él, la única forma que se quede en el traslado de la iglesia es que haya perdido esto. Y esto no se puede perder porque esto es absoluto, esto es equitativo, esto no tiene vuelta atrás. Hello. En nuestra clase número 4 vamos a continuar presentando las razones por las cuales esta escuela, el traslado parcial, pierde fuerza en la escatología y que no se sostiene ante el pensamiento de Dios, ni Dios responde por ella. Dios no piensa de esa forma. Pero eso lo vamos a enseñar en nuestra próxima clase. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, primero, pedirle que oren mucho por mí, no dejen de orar. Segundo, no se queden con este mensaje, compartan este mensaje. Vamos
a llenar el mundo del conocimiento de Dios. Tercero, suscríbase en mi canal, denle clic a la campanita, suscríbanse, porque cada vez que yo subo un video, a ustedes va a llegar una notificación. Suscríbanse en mi canal. Y cuarto, le agradezco si usted puede hacer llegar una ofrenda a este ministerio. De esto vivimos. O sea, yo por ética no debo entrar en detalles, ni debo caer en el terreno de la conmiseración o en el terreno de dar lástima como para que la gente me dé. Pero necesitamos que usted aporte una ofrenda al ministerio. Si usted está aprendiendo a través de este ministerio, Pablo dice que seas copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Mi trabajo es estudiar, no trabajar secularmente, abandonar esto por irme a trabajar en lo secular, que lo puedo hacer porque fuerzas tengo, pero descuidaría el estudio. Necesito de que hayan gentes que entiendan lo que es ser socios inversionistas en el ministerio, donde se conviertan en gente que sostengan a este ministerio. Maestro, le vamos a dar una ofrenda mensual para que usted siga trabajando en este ministerio. ¿Ok? Hay gente que me llaman y me estimulan. Siga adelante, Dios le bendiga, Dios lo usa, mi hogar se restauró, mi vida se restauró, yo salí de la droga, salí de la inmoralidad sexual, Dios me bendeció grandemente a través de su mensaje. Eso está bien, yo me alegro de eso, y el que me estimulen, eso está bien también. Pero eso, alguien dijo que el dinero no es el camino a la felicidad, pero me deja a una cuadra, me deja a un bloque, me deja cerquita. O sea, yo necesito dinero para seguir trabajando. Así que, ¿cómo hacemos, maestro? Para hacerle llegar una ofrenda, ahí están los caracteres. Mi número telefónico aparece en la imagen, 786-604-3352. Envíeme un mensaje por WhatsApp. Envíeme un mensaje preguntándome cómo lo hago. O si no, está mi correo, josén77briceno77@gmail.com o josebriceno71@gmail.com. Usted me escribe y me pregunta cómo hacerlo y le hacemos llegar la información. Se despide el maestro Briceño con mucho respeto, con mucha consideración. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.